Muy buenos días a Osvaldo y a Jenny, buenos días a todos los oyentes y las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas de Noticias Ya y por Radio Ya. Soy Lina Scarpati, me encuentro en este momento en Bolonia y doy la bienvenida a la doctora Verania Silva, psicóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante conectado con un insuceso, como podríamos llamarlo, acontecido 8 días atrás, cuando los medios de comunicación, no solamente tradicionales, sino también los portales sobre Internet de noticias, señalan la desaparición de la señora Marjorie Cantillo Romero, la famosa repostera que lamentablemente se hizo viral a través de la torta de Mickey Mouse, que fue publicada en redes a raíz de una inconformidad de un cliente. Hablaremos obviamente sobre ciberbullismo partiendo de este caso. Bienvenida, Verania. Muchas gracias, Lina. Gracias por la invitación y gracias por este espacio que me has brindado. Mi primera pregunta, como te había ya anotado cuando nos encontramos en preproducción, está relacionada al por qué. ¿Por qué estamos tomando las redes sociales como una especie de desahogo ante las inconformidades que tenemos con prestaciones de servicios o con prestaciones de productos y que no nos satisfacen? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué las personas tomamos las redes como si fuera la solución al problema? Y aquí tenemos la foto. Ok. Así es, Lina. Definitivamente se ha utilizado las redes sociales como un medio, ¿verdad? Es un medio que produce relajación y bienestar ante la agresión, ¿sí? Es un medio que permite, digamos, descargar toda la rabia, hacer un desplazamiento de la rabia y efectivamente ese desplazamiento de la ira y de la rabia produce una movilización en las otras personas que también se identifican con esa ira y esa rabia y evidentemente producen toda una cantidad de insultos, críticas, memes, burlas, amenazas ante la víctima. ¿Sí? Es realmente, produce una sensación de relajación y bienestar precisamente ante la agresión, porque no se desconoce de muchas leyes, ¿sí? Y no hay restricciones frente a eso. Es decir, se puede hablar abiertamente de todo. Y evidentemente eso produce un malestar y produce una identificación o una ira colectiva. Yo quisiera añadir algo muy importante. Estas son declaraciones, según este caso, de la hija de la persona, de Marjorie Cantillo Romero, a los medios de comunicación. Dijo lo siguiente: mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer domingo, es decir, hace aproximadamente unos 9 días. Me pregunto una cosa muy importante para esclarecer a las personas que nos escuchan. ¿Por qué el ciberbullying puede llegar a causar depresión y estrés? ¿Por qué? ¿Cuál es la base que desencadena esa reacción? Porque decir depresión en psicología, creo, Verania, que sea un término bastante fuerte. Quiero que tú nos expliques más o menos el mecanismo, de dónde parte cómo se enciende esa depresión a raíz del contenido viralizado y, por supuesto, del matoneo en redes. Sí, definitivamente se produce por una desvalorización de la integridad de la persona, ¿sí? En cualquier ente en que se encuentre. Si es un profesional o si es un estudiante, por ejemplo, un adolescente, ¿sí? Lo que hace es que deteriora, desvaloriza esa integridad, lo que hace a la persona que ejerce un rol en la sociedad, ¿sí? Entonces, ataca directamente eso que es importante para la persona y evidentemente eso hace que la persona
se angustie frente a eso, porque lo que sucede con el ciberbullying es que no hay un feedback, ¿no? La otra persona no ve a la persona que lo está, hay un anonimato, no hay un feedback y no la ve, no ve a esta persona, no tiene cómo confrontarla, no tiene cómo defenderse en muchas oportunidades y evidentemente eso es constante, digamos que es casi que más grave que el bullying, ¿sí? Presencial, porque las amenazas suceden, ya no es solamente con la persona que tiene la queja, ¿verdad? O que tiene en este caso la queja, pero también puede ser porque le plació o porque se fijó en esa persona y quiso decir cosas, ¿no? Hay un desconocimiento también de las leyes, por eso no hay restricciones y no hay autorregulación, pero afecta evidentemente a la persona en su autoestima, en su moral, ¿verdad? La deteriora. Y muchas veces no, la persona, la víctima, pues no tiene tampoco los recursos emocionales. Puede ser que haya algo que también esté de base, ¿no? No quiere decir que eso va a producir una depresión, pero puede ser que hayan cosas de base que predisponen a que sucedan o a que se intensifiquen estos síntomas de ansiedad y depresión. Sí, evidentemente no pasa en todos los casos, ¿sí? Pero sí en muchos casos eso altera emocionalmente a la persona. Estamos hablando prácticamente de diversos meses en los cuales esta persona, esta repostera, recibió primero que todo pedradas en la puerta de su casa, como lo reportó a través de los medios, a raíz del primer episodio, cuando el cliente viene y le reclama. El cliente ya había publicado el famoso video que se hace viral a través de TikTok y que da la vuelta prácticamente al mundo, porque me llegó a mí, pero también tuve conocimiento a través de usuarios de las redes aquí en Italia de ese video. Estamos hablando de otro idioma que no tiene nada que ver. El italiano es parecido al español, pero el caso se hizo completamente viral. En mi investigación he visto también videos publicados en España, aún videos publicados en la Argentina. Me ha dejado sinceramente consternada la actitud de algunos operadores del sector. Cuando digo operadores quiero decir pasteleros, pasteleras, que tomaron el caso precisamente para generar share, es decir, para generar que sus redes obtuviesen muchos más likes y muchas más visualizaciones. Es decir, del ciberbullismo pasamos también a un ciberbullismo más subdolo, que fue el de compartir la información, difundirla y obtener credibilidad a través del error de otra persona. Quisiera que mi productor en este momento hiciese ver el video, son unos 20 segundos, lo observamos y después vamos a una reflexión. Abril del año 2022 y hemos mandado a hacer este pudín, este era el modelo. Sí, está. Mírenlo, un pudín muy bonito de Mickey. Muy bonito. Bien. Y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. No, eso es una estafa. Es una estafa, literalmente. Después se preguntan, ¿por qué hacer una torta es caro? Porque detrás de una torta hay mucha capacitación. Horrible, señores, miren. Detrás de hacer una torta es caro, hay mucha capacitación. La repostera argentina dice eso y dice además es una estafa. La respuesta de algunos que la siguen dicen no, la señora devolvió el dinero, etcétera, etcétera. Hablábamos entonces, no sé si te recuerdas, del mecanismo de la falla, de la caída. ¿Qué tan importante está a la base del ciberbullismo la caída y los errores de los seres humanos? Definitivamente hay un disfrute frente al error del otro, ¿no? La persona disfruta y de alguna manera esa debilidad que tiene, ¿sí? Esa baja autoestima propia es proyectada en el otro, ¿sí? Entonces, el criticar, el desvalorizar el trabajo de los demás o a la persona en su integridad fortalece de alguna manera al agresor o al que hace el comentario, ¿no? Porque aquí estamos hablando de tres entes,
¿sí? El agresor, el victimario, ¿verdad? Y los expectantes, los testigos, es decir, las personas que hacen este tipo de comentarios. Porque el agresor moviliza la ira, el otro la toma, el espectador tiene una reacción frente a eso, se identifica con eso y hace que su autoestima, su poder, ejerce un poder sobre, teniendo, o sea, con el material del otro, con el dolor del otro, con Entonces, el error del otro. Entonces es también un abuso de poder. El ciberbullying es un abuso de poder. Podríamos, bueno, el abuso de poder, si se embiste en la autoridad, pues podríamos decir que no es un abuso de poder, porque diríamos que el abuso está enmascarado, o digamos que está dado a una figura de autoridad, ¿sí? Si existe una figura de autoridad, y por ejemplo, el jefe de una empresa tiene autoridad, es una figura de autoridad, ¿sí? Y la ejerce sobre sus empleados, estamos hablando de que es un abuso de autoridad. Yo pensaría que el ciberbullying más bien es un medio que utiliza a la persona para tener poder, ¿sí? Dominio. Exacto. Y sumisión sobre los demás, ¿sí? Exactamente. Entonces, sí es un medio. Las redes sociales son un medio que utiliza a la persona, cualquiera, testigos, ¿verdad? Porque mira que a mí me parece muy interesante esto, Lina, y es porque la persona, cuando ve la torta, vamos a dirigirnos sobre esto, ¿qué es lo que produce en primera instancia? Yo hice el ejercicio con varias personas y ¿qué es lo que da sin saber el contexto? ¿No? Da risa. Okay. Muchas personas se ríen, pero cuando conoces el contexto y sabes qué está pasando, entonces allí es donde la persona no tiene la capacidad, primero, para moralmente, ¿sí? Colocarse en el lugar del otro, ser empático, ¿sí? Y como todos los medios, es a un clic. Entonces responden impulsivamente sin pensar en las consecuencias que eso puede ocurrir, ¿verdad? Por supuesto. Hay una cosa interesante que me llama la atención y fue una pregunta que pues se me vino, ¿no? Cuando me di cuenta de que en el país en este momento hay otros casos no parecidos a los de la señora Cantillo a nivel de profesión. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Jessica Cediel. Sabemos todos lo que le sucedió con los polímeros, lo que ha sufrido y lo que se ha desatado porque ha obtenido justicia. Me parece increíble, una justicia relativa, ¿no? No obstante un daño que será irreparable. ¿Son las personas famosas o las personas no famosas las más afectadas? ¿Cuál de las dos? ¿O es indiferente? ¿Afecta a cualquiera de las dos tipologías de personas? A cualquier persona. O sea, ahora el ciberbullying está en todos los contextos. Uno de los que más se ha afectado es el académico, ¿no? Ya no es solo bullying, sino ciberbullying. Es un tema de los pares con los adolescentes, en contextos sociales, profesionales, cuando provoca una crítica, por ejemplo, en temas políticos, religiosos, étnicos, de orientación sexual. Es decir, esto se ha ampliado a todos los contextos sociales, no solamente afecta a los famosos porque son figuras públicas, sino a cualquier persona. Es decir, no hay restricciones, no hay autocorrección y no hay autorregulación, ¿sí? Puede ocurrir en cualquier contexto. Totalmente. Verania, ¿somos cómplices de una sociedad que practica el matoneo o ciberbullying? Bueno, mira que yo cuando estaba revisando este punto, analizaba que la agresión en las redes sociales se ha normalizado. Se ha normalizado, es decir, ya no hay una diferenciación entre el límite, no hay un límite. Es decir, es normal que te rías, es normal que hagas un comentario, porque los medios de comunicación están hechos precisamente para que tú puedas expresar tus opiniones, puedas decir lo que piensas, pero lo que está ocurriendo es que no se está llevando hasta la construcción de la persona o de tu punto de vista, porque van a haber siempre diferencias. El tema es que ya se lleva al insulto, ¿sí? A una amenaza, y eso hace que definitivamente se produzca un malestar y se vea la agresión como normal. La persona ejerce su poder y dominio sobre las otras personas
y no hay ninguna restricción. Pues conozco que hay unas leyes que, por ejemplo, en Instagram te bloquean si tú haces una ofensa, en Facebook, ¿verdad? Existen esas leyes, pero no hay como unas consecuencias, ¿sí? No hay unas consecuencias que puedan limitar este tipo de actuaciones. Y evidentemente, como no hay ese tipo de consecuencias, entonces la agresión es abierta, ¿no? Deliberada. Totalmente. Hay algo interesante que quisiera notar, algo que sucedió la semana pasada en Italia a través de las redes, también de ciberbullying, un caso muy notorio en los recientes mundiales de acrobacias bajo el agua. La candidata italiana gana 9 medallas, que no es poco. Y publica su foto con las piernas en posición, ¿no?, abiertas, con las medallas. Los comentarios fueron tan sexistas, tan vulgares, tan ofensivos, que la campeona italiana ha optado por denunciar perfiles a través de la policía postal. En Italia existe la policía postal y se ocupa precisamente porque ella ha dicho: no puede ser que las mujeres tengamos que ser disminuidas cada vez que tenemos un logro, pero mucho menos se puede correlacionar ese logro a un atributo de tipo sexual. Esto tiene que parar. Yo pienso que en el caso de Marjorie Cantillo fuimos una sociedad muy permisiva. No obstante, hubo intervenciones interesantes, como la de, quisiera que mi productor colocara la imagen, como la del chef Caparroso, lo vemos aquí en pantalla con Marjorie, que al conocer el caso dijo: voy a proporcionarle a Marjorie los instrumentos para que Marjorie se profesionalice aún más. No obstante, Marjorie, según lo que pude ver en sus redes sociales, daba lecciones de repostería a diferentes tipos de personas. O sea, ella tomó esa oportunidad aún más para mejorar, pero no quiere decir que fuese incapaz. Además, hay algo interesante en este caso. La señora explica el porqué de la torta. ¿Qué fue lo que sucedió con la torta? La señora había salido, había dejado la preparación a su hija, que no era una repostera profesional. La hija hace la parte superior de la torta y fue un pedido que la señora acepta de un día para otro, un Viernes Santo. Entonces, ella explica el por qué las cosas no salieron mal. Ella dice: devolví el dinero. Y no quiere decir que ella esté diciendo soy incapaz, pero aún así se coloca en una posición, ¿no?, de humildad y recibe la posibilidad de, en teoría, mejorar, entre comillas, su capacidad, ¿no?, para producir el producto del que había vivido siempre. Esto pudo haber sido, desde mi punto de vista, Caparroso da un mensaje que viene desde la sociedad, muy profundo. Te doy la posibilidad te ayudo, pero no obstante todo, continuaban las llamadas, continuaba los WhatsApps, continuó por mucho tiempo. Sí. Digamos que vamos a intentar, digamos que en una proporción, la sociedad, como tú decías antes, aprovecha ese morbo para ejercer presión sobre otros, porque quiere obviamente obtener poder, y de pronto esta tendencia se ve contrastada por la figura de Caparroso, pero que no alcanza, como tú bien dices, a sanar la situación. O sea, mereceríamos tener efectivamente un ente de control. Y obviamente la señora nunca tomó acción legal contra el cliente, porque en otra sociedad no creo que lo haya tomado igualmente, pero aquí se desencadenó algo increíble. Yo creo que a la final la señora no tenía los instrumentos para poder obviamente señalar a alguien en particular, porque las amenazas venían de todos lados. O sea, se desencadenó un ensanchamiento tal con esta persona que definitivamente nos da a entender
¿qué tan lejos puede llegar un caso de ciberbullying? Sí, así es. Muchas veces se justifica la agresión, ¿sí? En este caso, pues sí, es que lo hizo mal, es que cometió un error, la persona reconoce su error, reconoce su falla, pero se sigue insistiendo en el error, ¿sí? Entonces, sí, es que se lo merece, ¿sí? Esos son tipos de comentarios muy agresivos que pasa con la sociedad, ¿sí? Pero también tenemos otro grupo de personas como este grupo de Caparroso, ¿verdad? Que utilizó esa situación como una oportunidad también para mostrarle a la sociedad que todos podemos cometer errores, ¿verdad? Evidentemente, eso no vamos a quitar que al cliente le produjo un malestar, ¿verdad? Cualquier persona le puede producir rabia, le puede producir incomodidad, ¿verdad? Pero sí, eso no justifica, porque es que se justifica la agresión. Es que tengo rabia, entonces tengo que hacer que todo el mundo se ría, se burle, ¿no? Eso nos lleva a repensar en las alternativas de solución frente a los conflictos que se pueden dar entre dos, ¿verdad? A seguir los debidos procesos. Si es una queja, un malestar que hay con una entidad pública, pues se sigue el debido proceso. Se va primero al jefe directo, luego se va al coordinador y luego se va al gerente. Y si no es escuchado, entonces se baja a los medios, ¿no? Pero se ha seguido un debido proceso. Y en las relaciones interpersonales, pues también conversar acerca de qué soluciones, qué acuerdos podemos llegar. Sí, me afectaste, hubo una afectación, pero que eso quede hasta allí, ¿no? No llevar a la venganza o a que eso pueda trascender a otros, de otras maneras. Entonces, sí, definitivamente hay una labor importantísima que hacer desde los entes educativos, desde la infancia, para ir promoviendo lo que tiene que ver con el desarrollo moral, ¿sí? Porque ya vemos desde los chiquiticos, desde los más pequeñitos, cómo ya se empieza a suceder el bullying, de pronto ya no tanto el ciberbullying, porque los pequeños algunos no usan los dispositivos, pero ya creo que ya casi todos, y esa es una problemática general que sucede. Algunos papás limitan el uso de los celulares, otros no hay acompañamiento, no hay supervisión, y ahí es donde se produce el ciberbullying. Pero pienso que hay una labor bien importante que hacer desde las entidades educativas, desde las familias, para propender hacia el desarrollo moral, en donde se produzcan habilidades sociales, resolución de conflictos, toma de decisiones, ¿sí? Alternativas de solución frente a las situaciones que produzcan conflicto. Y yo creo una cosa muy importante para cerrar nuestra intervención, y es el papel de los medios de comunicación en todo esto. Muchos medios de comunicación utilizaron la noticia, vuelvo y repito, para generar más clickbaits, como se dice en el ámbito, ¿no?, de la generación de contenidos. Algunos medios evidentemente fueron a la raíz del problema, entrevistaron a la señora en aquellos días, y muchos otros lo tomaron de manera sensacionalista. Creo que ante la difusión de casos en los que hay una inconformidad, como lo que ha sucedido, como dices tú, un diálogo, ha faltado el diálogo, no somos una sociedad, y esto es importantísimo. Tendremos que implementar muchas más herramientas de diálogo para la resolución de conflictos en la sociedad colombiana. La solución inmediata no es efectivamente la viralización ni la humillación a través de las redes sociales. Y nosotros como comunicadores estamos llamados a no contribuir a fomentar o incrementar esta tendencia. Lo veo completamente equivocado. Debemos, más que nada, comprender, como tú bien has dicho desde el inicio, la raíz de la situación, por qué se genera esta situación, y obviamente no añadir tintes sensacionalistas simplemente por vender. Es trabajar en manera ética la comunicación, trabajarla de manera ética. A propósito del fallecimiento, como te repito, algunos medios de comunicación fueron voceros, ¿no?, del llamado de su hija, del llamado del mismo Caparroso, quien dijo: esto tiene que parar, el ciberbullying tiene que parar. Y nos unimos aquí en Noticias Ya. Hemos traído este caso
porque nos llamó la atención verdaderamente también cómo los medios lo abordaron y porque tenemos un compromiso ético y social con la población barranquillera y quienes nos escuchan, no solamente porque somos escuchados también en Europa y en Estados Unidos. Agradezco mucho a Verania Silva por haber participado de este primer encuentro. Espero volverla a tener como invitada más adelante. Y les agradecemos a todos quienes nos han escuchado reflexionar sobre todo sobre el argumento. Gracias a Jenny, gracias a Osvaldo, gracias a nuestro productor Elvis Payares, y yo solo me queda decirles buongiorno desde Italia. Gracias, Lina.